La palabra del Señor es luz y es importante conocer las Escrituras. Vamos a leer el Salmo 119, 105, donde la palabra del Señor nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es luz. La palabra del Señor también es la espada del Espíritu, dice en Efesios 6:17. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice en Hebreos 4:12. Y en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de pecado y de maldad, necesitamos nosotros tener esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo no sé si usted ha caminado por la oscuridad o en una noche oscura, pero es muy difícil caminar con poca luz o sin luz. Pero en esta vida que está oscura por el pecado y por la maldad, en esta vida la palabra de Dios es luz a nuestro caminar cristiano. Esta palabra cambia corazones, esta palabra cambia vidas, esta palabra transforma la juventud. Necesita la palabra, un matrimonio necesita la palabra de Dios, un pastor, un ministro, una iglesia, lo que necesita es la gloriosa y santa palabra de Dios. Mi hermano, si usted tiene la palabra, tiene luz. Si usted tiene la palabra, tiene la espada del Espíritu. Si usted tiene la palabra viva y eficaz, usted, mi hermano, no estará bajo el temor, bajo el miedo, bajo la angustia, mi hermano. Hoy en día podemos observar y podemos mirar que muchas personas están en angustia, están desesperadas, y es verdad que estamos viviendo un tiempo difícil. Todos hemos sido tocados por este tiempo. La economía está difícil para todo el mundo, para nosotros también está difícil, pero sabe, yo me he refugiado en la palabra de Dios. Me he refugiado en esa palabra donde el Señor me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Me he refugiado en esa palabra viva y eficaz que bendice mi vida. Y sabe, a pesar de que estamos pasando tiempos difíciles, situaciones económicas duras, yo le he dado gracias a Dios de todo corazón. Le he dicho: Dios, gracias por este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo yo lo he dejado para estudiar la palabra. Este tiempo he consagrado mi vida al ayuno, a la oración. Y yo le he podido decir: gracias, Dios, porque realmente la palabra del Señor ha bendecido mi vida. Porque la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mi hermano, el que tiene la palabra no anda en tinieblas. El que tiene la palabra no anda desarmado. El que tiene la palabra no anda en muerte, anda en vida. Mi hermano, por eso es importante conocer la palabra del Señor. Hoy en día he podido mirar cómo hay una desinformación de la palabra, cómo la gente quiere meter terror, quiere meter miedo, cómo se levantan los falsos maestros, los falsos profetas, cómo se levantan, cuántas cosas. Podían escuchar en estos días cómo rondaba y giraba un audio donde decían que era el pastor John Milton dando una palabra, una revelación de Dios. Y el pastor John Milton tuvo que enviar otro audio diciendo que eso es falso, que él no es. Podemos mirar a personas buscando un pelo en la Biblia para ser inmunes a la pandemia. Podemos mirar tanta ignorancia porque no escudriñamos las Escrituras. Porque no vamos a las Escrituras. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere que la palabra la tengamos en nuestro corazón. La palabra es para que lleguemos al arrepentimiento. La palabra es para que lleguemos a conocer a Dios. La palabra es para que le amemos al Señor. La palabra es para que le busquemos a Él con todo el corazón.
Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, dice el Señor en su palabra. Mi amado hermano, mi amigo, usted que me puede escuchar, yo le invito a que nos unamos a buscarle al Señor de todo corazón. Tú eres parte de la iglesia, mi hermano. Tú eres hijo de Dios. Tú no tienes por qué vivir en temor, vivir en miedo, vivir en angustia. Mi hermano, tú conoces la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está contigo. Simplemente vayamos a la palabra, inquiramos, alimentémonos con la palabra. La palabra de Dios es un alimento para nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo, así como nosotros necesitamos cada día el alimento físico. Nuestro espíritu está hambriento y está sediento de la palabra. Pero usted muchas veces, ¿qué hace? ¿Qué hace la humanidad? Está alimentándose del miedo, está alimentándose del temor, está alimentándose con otras informaciones, con otras cosas. Yo le invito, mi hermano, a que usted tome la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que puede cambiar su matrimonio, que puede cambiar a sus hijos, la palabra que puede cambiar su vida, mi hermano. Esta bendita palabra de Dios ha cambiado mi vida. Esta palabra ha transformado mi vida. Esta palabra me da mandamientos, me da reglas, me da sabiduría, me da entendimiento. Por eso yo la escudriño todos los días. Y quizá no sepa mucho y quizá no sepa todos los misterios de Dios, pero esta palabra para mí es una bendición. Y si en algo puedo bendecirle a usted, yo quiero leerle algunos textos de la palabra de Dios en esta noche. ¿Por qué es importante conocer las Escrituras? En primer lugar, para conocer a Jesús. Mire, el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, la palabra en griego escudriñar quiere decir inquirir, buscar, investigar, profundizar. Por eso, mi hermano, yo le invito a que usted inquiera la palabra de Dios, busque en la palabra de Dios, investigue la palabra de Dios, profundice la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio del Mesías, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Rey de Reyes. Ellas dan testimonio del Todopoderoso, del que vive, del que murió y al tercer día resucitó y viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y amada iglesia, prepárate, porque tu amado viene, pronto viene el Señor. La palabra de Dios nos habla y nos dice: cuando esto comience a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, iglesia. En esta noche yo te invito que no te dejes llenar del miedo, del temor. En estos tiempos es de alegrarse y de gozarse, porque el que dijo que venía, vendrá. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por una iglesia que está preparada, por una iglesia que le está buscando, por una iglesia que ama su presencia, que ama su palabra. Mi hermano, vaya a la palabra de Dios. Si usted tenía esa palabra por allá guardada, si tenía esa palabra por allá, vaya, saque su Biblia, mi hermano, y lea y estudia, y sobre todas las cosas guárdela en su corazón, guárdela en su corazón, porque esa palabra es la que da vida, mi hermano. Así que le quiero leer otros textos de la palabra. ¿Y por qué es importante conocer las Escrituras? Dijimos que en primer lugar, para conocer a Jesús. En segundo lugar, porque el mismo Señor Jesús utilizó las Escrituras. Imagínese, si el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso utilizó las Escrituras, ¿cómo nosotros no vamos a utilizar las Escrituras? Unos simples mortales con una mente finita, ¿cómo no vamos a utilizar las Escrituras? Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Oh, qué linda esta palabra. Mire, toda la historia es que dos discípulos van camino a Emaús, tristes porque habían crucificado al maestro.
Pero Jesús se les aparece porque había resucitado y les comienza a abrir las escrituras. En el verso 32 del capítulo 24 de Lucas dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las escrituras, mi hermano. Hermano, que al abrir las escrituras, la palabra de Dios, que arda su corazón, que el fuego de Dios llene su vida, que la presencia de Dios venga a su vida cuando usted abra las escrituras, la santa palabra de Dios. Mi hermano, yo estoy plenamente y convencido de que si usted va con la intención de conocer a Jesús, de conocer la verdad, de conocer a Dios, Dios se va a revelar, Dios se va a mostrar a su vida. Si alguien estudia la palabra de Dios con orgullo, por contender, por aplicársela a otra persona, por humillar, eso va a suceder, porque eso es lo que usted tal vez busca. Pero si usted lo busca con un corazón humillado por querer conocer a Dios, por recibir la bendición de Dios, déjeme decirle que esa palabra se va a hacer viva en su corazón, se va a hacer viva en su vida, mi hermano. Por eso, que se pueda también cumplir en nosotros lo que sintieron estos dos discípulos que caminaban a Emaús. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Yo oro en el nombre de Jesús para que al abrir las escrituras, la palabra de Dios, tu corazón se encienda. Sientas un fuego, sientas un hambre, sientas una pasión por Dios, sientas un anhelo de ir más allá, que te levantes y digas, voy a ver las escrituras, voy a ver qué dice las escrituras, qué Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es una bendición. ¿Por qué es importante conocer las escrituras? Porque las escrituras es la que dicen si una enseñanza es o no es verdad. No es un hombre, no es una persona humana las que dicen si es una verdad o no es tal enseñanza. Son las escrituras. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, estos hermanos de Berea escucharon con atención la palabra de Dios, pero también dice que escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Yo le invito, mi hermano, que usted sea como esos hermanos de Berea, que usted no coma todo lo que le dicen, hermano. Hoy en día es verdad que hay predicadores genuinos, verdaderos, honestos, pero también el Señor nos advierte de los falsos profetas, de los falsos maestros que vendrán en los últimos tiempos. Jesús nos advierte del espíritu de engaño que vendrá en el último tiempo con una actividad demoníaca impresionante. Mi hermano, yo le invito a que usted sea como estos hermanos de Berea, que escudriñe las escrituras para ver si estas cosas son así. Y cuando usted compruebe que la palabra que está escuchando es una palabra que bendice su vida, es una palabra que está alineada a la escritura, entonces, mi hermano, usted crea en esa poderosa palabra. Mi hermano, esta palabra trae bendición cuando nosotros le dedicamos tiempo, cuando nosotros le damos un tiempo especial a esa palabra. El apóstol Pablo aconseja que la palabra de Dios more en abundancia. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mi hermano, que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida, que no escasee la palabra de Dios en tu vida, porque esa palabra es luz, porque esa palabra es la espada del Espíritu, porque esa palabra es viva y eficaz. Mi hermano, esa palabra tiene poder. Yo te invito que en este tiempo busques la palabra del Señor, porque aquella palabra habla del Mesías, habla de Jesucristo, no de un Cristo vencido, no de un Cristo que se quedó en una tumba, no de un Cristo que se quedó en una cruz, no de un Cristo pintado. Esta palabra te habla de un Cristo resucitado que ascendió al cielo y prometió que volvería, y aquel que dijo que vendrá, viene por su iglesia. Esa es la buena noticia, que la palabra del Señor confirma una y otra vez que Cristo viene por su iglesia. Y yo digo amén, Cristo viene, y la iglesia tiene que decir amén, te estamos esperando, Señor Jesús, ven. Así que es importante conocer las Escrituras. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, ¿cómo? ¿Como cada quien quiera? No. Como uno quiera, no. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces de su interior correrán ríos de agua viva, arderá tu corazón el fuego de Dios, la sabiduría de Dios vendrá a tu vida, la sabiduría de Dios vendrá a tu corazón, a tu alma. Serás una persona sabia, serás una persona humilde, serás una persona que adora con el corazón, que adora con el alma, que adora en espíritu y en verdad. Cuando tú conoces esa palabra de Dios, yo he escuchado miles de testimonios, muchos testimonios, que esas personas que conocieron la palabra de Dios y se encendió ese fuego en el corazón por conocer a Dios, que esas familias fueron transformadas, esas familias fueron cambiadas, aquellos esposos fueron consagrados al Señor, aquellos esposos fueron cambiados, dejaron el alcohol, dejaron la ira, dejaron el maltrato en la casa, en el hogar. Esos hijos fueron cambiados. Dios bendice a aquellos que conocen la palabra. El Señor Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi hermano, yo te invito a que te conectes con la palabra de Dios, a que escudriñes la palabra de Dios, a que no dejes de ver la palabra de Dios. Hoy en día dicen que hay mucho maltrato intrafamiliar. En las casas se están golpeando, están peleando, se están insultando, se están maltratando. Yo te invito que escudriñes la palabra de Dios y te acerques a Jesús, te acerques al Señor, lo conozcas a Jesús a través de la palabra, a través de la oración, porque yo sé que hay una esperanza para aquellos que creen en el Señor. Yo sé que hay una esperanza para aquellos que creen en Dios. Yo puedo dar testimonio. En mi familia sufrimos mucho por causa del pecado. Cuánto maltrato yo pude ver desde niño, cuánto maltrato yo pude sufrir desde niño, pero el día que entregamos la vida a Cristo, nuestra familia cambió, nuestra familia fue bendecida, mi madre fue bendecida, mis hermanas hoy en día predican la palabra de Dios porque conocimos al Señor a través de las Escrituras. Yo te invito, mi hermano, mi amado, yo no sé quién pueda escuchar este video, tal vez pocas personas, tal vez muchas personas, pero mi intención es de que tu vida sea cambiada, porque en la palabra de Dios hay una esperanza, porque en la palabra de Dios hay algo precioso, porque en la palabra de Dios puedes conocer a Jesús, el Salvador del mundo. Mi hermano, qué bendición que es conocer la palabra de Dios. Yo era una de las personas que había gente de la iglesia y decían, para ese muchacho no hay salvación, él nunca se va a arrepentir, él es una persona mala.
Él es una persona muy mala, él nunca se va a arrepentir, pero Dios tuvo misericordia. Pero yo conocí por la palabra que había perdón de pecados. Yo conocí por la palabra que había un Dios que da una segunda oportunidad. Conocí que había un Dios de oportunidades. Conocí que había un Dios que me amaba y que me quería rescatar de las garras del mundo, de las garras de las tinieblas. Por eso yo te invito en esta noche, no esperes más. Este tiempo es un tiempo de Dios. Muchos dicen crisis. Yo le llamo un tiempo de Dios. Dios ha permitido este tiempo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que dejemos la maldad, para que dejemos el pecado, para que dejemos la malicia, el engaño, la mentira, para que dejemos todo lo que a Dios no le agrada. Este es un tiempo de Dios para conocerle a Él. Este es un tiempo de Dios para prepararnos. Iglesia, si tú me escuchas en esta noche, hermano, este no es un tiempo de crisis, es un tiempo de Dios para prepararnos. El Señor Jesús dice en su palabra que había 10 vírgenes que estaban esperando al novio. De ellas 5 prudentes y 5 insensatas. Esta parábola habla de la iglesia, no habla del mundo, habla de la iglesia. Pero las 5 no estuvieron preparadas. Las 5 no estuvieron apercibidas. Las 5 no estuvieron esperando al novio. Iglesia, yo te digo en esta noche, ¿cómo está tu vida? ¿Estás preparado, mi hermano? ¿Estás preparado, mi hermana? Necesitamos prepararnos. Es tiempo de dejar el odio, de dejar la venganza, de dejar la división. Es tiempo de dejar la ira, las peleas. Es tiempo de dejar la murmuración, la crítica. Es tiempo de consagrar nuestra vida a Dios. Yo te invito a que vayas a la palabra. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Ahí podrás conocer al Señor. Ahí podrás conocer al Dios verdadero. Cristo no quedó en una tumba. Cristo no quedó en una cruz. Cristo no quedó pintado en la pared. La Escritura me dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Búscalo al Señor en espíritu y en verdad y lo encontrarás. Búscalo en la palabra. Analiza si tu tradición, si tu religión, analiza si lo que estás viviendo, si lo que te han enseñado está alineado y conforme a la palabra de Dios. Quizá tú puedas decir: pero este es un simple pastor y estos pastores mienten. Yo no te invito a que me creas a mí, yo te invito a que le creas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es infalible, porque la palabra de Dios es vida. Así que en esta noche, mis amados hermanos, con todo el amor del Señor, les comparto humildemente esta palabra. Y les digo, la palabra de Dios es luz que alumbra el camino en medio de la oscuridad. En medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo oscuro, en medio de este tiempo gris, en medio de este tiempo difícil, la palabra de Dios es luz y trae consuelo y trae esperanza y trae vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y la familia que conozca a Jesús por la palabra será una familia transformada. Yo puedo dar testimonio de que mi familia ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios. Así que Dios me les bendiga a todos mis hermanos, amigos. Una bendición y un saludo muy especial para todos mis amigos los pastores. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estoy orando por todos los pastores. Estoy buscando la presencia de Dios y clamando por cada pastor que predica la palabra de Dios, porque esta palabra es vida. Si en algo podemos ser de bendición, si en algo podemos ayudarle, no dude en escribir, no dude en llamar. Aquí estamos para servirle a Dios y para servirle a usted, mi hermano. Con esta palabra de Dios les dejo. La palabra de Dios es luz y es bendición. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Si es posible y usted puede compartir este video, compártalo, porque esa es una manera de extender el reino de Dios. Esa es una forma de que usted también predique la palabra del Señor. Así que le animo a que comparta esta poderosa palabra, porque ahí usted está predicando el evangelio de Jesucristo.
Dios me les bendiga, Dios les guarde. El domingo estaremos a las 10 de la mañana con una poderosa palabra de parte de Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Un abrazo para todos.